Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Pases y Palabras. Esta vez estoy con un campeón de América, un hombre que ha jugado en Inglaterra, en España, en Croacia, en México, Brasil, también en nuestra liga chilena. Estoy con Ángelo Enríquez. Un gusto, Ángelo. Cristóbal. ¿Cómo estás? Bien, todo bien, gracias. ¿Todo bien? Bueno, Tranquilo. partamos analizando tu momento. Volviste a Chile después de 5 años más o menos que estuviste fuera, pasaste por en esta segunda pasada que estuviste afuera, por Brasil, por Polonia, por Rusia, por Grecia también. ¿Cómo fueron esos años afuera y cómo ha sido tu regreso ahora esta primera temporada en Chile? Eh, bueno, una linda nueva experiencia en el fútbol europeo, fútbol brasileño también. Y contento de estar acá nuevamente, de estar en un equipo que me recibió bien, me abrió las puertas y la verdad es que estoy muy sorprendido por cómo se ve el club, cómo está creciendo el club y y también de estar de nuevo en este campeonato que la verdad que está bueno, está entretenido, está competitivo, cualquiera le puede ganar a cualquiera y la verdad es que contento de haber vivido una nueva experiencia en Europa, en distintas ligas y vuelvo con cosas aprendidas, con más experiencia, con más recorrido y contento de estar acá y ojalá hacerlo bien en esta nueva etapa en el fútbol chileno. Eh, Muchas veces, Ángelo, se dice que la liga chilena tiene un nivel bajo, pero tú que pudiste jugar afuera en varios equipos, ¿cómo ves el nivel? Porque se habla mucho de que nuestra liga es muy mala ¿Mm? de manera interna, pero ¿cómo ves tú ese nivel comparando con las ligas que jugaste en el extranjero? O sea, en Chile hay un nivel eh, bueno de jugadores con técnico, un nivel técnico muy bueno. Yo creo que hay jugadores con mucha calidad, con muy buena técnica. Eh, pero creo que en lo físico donde a lo mejor nos estamos quedando un poco atrás. A veces encuentro que el fútbol chileno es un poco más lento eh, que el fútbol bueno, no solo en Europa, sino que comparando con el resto de la región del fútbol sudamericano, con Brasil, con Argentina. Creo que ahí hay un margen de mejora para el fútbol chileno, y, pero es cosa de tiempo que las cosas se empiecen a nivelar con el resto de Sudamérica. Yo creo que hoy en día hay muchos avances tecnológicos implementados en el fútbol y la mayoría de los clubes ya están trabajando con todas esas herramientas donde se puede comparar con otras ligas y donde podemos ir ya emparejando la cancha en el tema físico y, como te digo, el tema técnico. Yo creo que lo tenemos, ¿no? Tenemos jugadores de mucha calidad acá y creo que el fútbol chileno está evolucionando de buena manera. A ver, obviamente que todos queremos que mejoremos más rápido, que ya empezamos a competir con los equipos, con el resto con Brasil, Argentina, pero yo creo que vamos en buen camino y es cosa de tiempo cuando ya los equipos empiecen a competir a buen nivel, a nivel sudamericano. Oye, yo quiero volver un poco el tiempo atrás, al 2011, 2012, ¿Mm? tus primeros años en Universidad de Chile, eres un jugador ligado desde siempre a Universidad de Chile por tu familia también, ¿Mm? hiciste todas las divisiones inferiores. ¿Cómo fueron esos primeros partidos? Quizás ese debut en Copa Chile, después cuando debutas en Copa Libertadores, ¿cómo recuerdas esos momentos en el club que al final a ti te formó y te dio las principales herramientas para poder convertirte en jugador de fútbol? Sí, fue un periodo muy lindo. Bueno, todo el proceso que tuve en la Universidad de Chile desde los 13 años hasta, bueno, en esa primera etapa hasta los 18, donde viví momentos muy lindos. Primero con mi categoría, la 94, donde o sea, todo el proceso de aprendizaje fue muy entretenido para mí, fue muy valioso. Hice muy buenos amigos, aprendí muchas cosas, jugamos campeonatos fuera de Chile, Mm. viajes que son muy buenos y bueno, y después también un temprano debut en primera división, en el primer equipo con 17 años, donde la verdad es que fue todo
increíble para mí porque fue todo muy rápido. O sea, pasé de la sub-17 al primer equipo. eh, y en el primer año, bueno, en el segundo, el primer año donde empecé a jugar ya como titular, salimos campeones y jugamos Copa Libertadores, ganábamos casi todos los partidos, entonces para mí era como increíble estar viviendo un sueño con el club de mi infancia. Y, y nada, la verdad que viví muy lindos momentos que me gustaría que se vuelvan a repetir. De eso te quería preguntar, Ángelo, de lo que comentabas al final. Fuiste campeón con 18 años en la Universidad de Chile, hiciste gol importante, un golazo en el 5-0 a Colo-Colo. Ujú, ¿Cómo fue ese proceso con un plantel que también estaba plagado de estrellas? Era un plantel que venía a ser campeón de Sudamericana, un plantel con cracks que después se consolidaron no solo en la U, sino que también en la selección chilena. ujú. ¿Cómo fue un poco más ese proceso de ser campeón en un plantel tan enriquecido futbolísticamente y también que te ayudó, me imagino, a ti también a crecer como jugador? Sí, eso. Lo principal es que me ayudó mucho a crecer como jugador y bueno, no era fácil estar ahí y cumplir con los requisitos para jugar en ese equipo porque eran jugadores que estaban en Mm. su mejor momento en todas las líneas, eh, que venían de ganar, claro, la Sudamericana y el campeonato. Y tuve entre suerte y mérito propio, que se juntó que justo se había ido Gustavo Canales, que era el principal delantero, y se había retirado Diego Rivarola. Claro. Entonces quedó el espacio ahí para un 9. El club contrata a Raúl Ruiz Díaz en ese puesto y al final deciden no contratar a alguien más y usarme a mí como el jugador que iba a competir en esa posición con Raúl. Y la verdad es que entre suerte y que me lo gané también porque demostraba en los entrenamientos con el primer equipo cuando era sparring que podía cubrir esa posición y al final se dio así. El profe confió mucho en mí y me dio la oportunidad de jugar siendo un jugador muy joven y sin experiencia. Entonces, eso se agradece y nada, y también me siento muy orgulloso de haber sido parte de ese plantel. Y antes de pasar a la Copa América, quizás terminar tu paso en Europa, quiero preguntarte por tu segundo paso en la Universidad de Chile. Tú llegas en medio de 2018 a Universidad de Chile de vuelta. ¿Cómo fue ese segundo paso? Si bien no termina de la mejor forma, pero también me imagino que aprendiste mucho porque es el club, como tú decías, donde te formaste. ¿Cómo fue ese segundo paso para ti en la U? Claro, fue difícil porque la mayor parte de ese periodo peleamos abajo. Mm. Fue complicado. Si bien el primer año, cuando llegué, digo, es que peleamos arriba y terminamos tercero, jugamos una clasificación a Libertadores, pero lamentablemente no logramos clasificar. El segundo año lo mismo, creo que fueron 3 años seguidos que peleamos la clasificación a Libertadores y no clasificamos, entonces Hay un fue, gol tuyo en Argentina, sí, contra San San Lorenzo. Lorenzo, Y no, fue en Chile hice el en gol. Chile, Pero claro, perdimos esa clasificación también perdimos porque tuvimos como 11 jugadores con con COVID. COVID. Y claro, la gente al final, bueno, todos los que somos parte de la U, lo vemos como un fracaso, no clasificar a Libertadores. Y ese par de años que peleamos el descenso, la verdad que fue duro porque la U no está acostumbrada a pelear en Mm. esas posiciones. La gente no quería que se volviera a repetir otro descenso. Entonces estábamos todos con esa preocupación, todos eh, nerviosos. Creo que hubo un momento donde había muchos nervios cuando salíamos a jugar a la cancha porque estábamos en una mala posición. Pero al final supimos aguantar, supimos mantener al equipo en primera, que al final se logró ese objetivo, pero que no es el objetivo que la gente quiere que la U pelee. Y claro, y en lo personal tampoco fue muy positivo, no logré repetir tal vez el periodo que estuve en mi primer año en la U. Y,
y fue una frustración, pero a la vez también aprendí muchas cosas y tuve distintos técnicos, tuve distintos compañeros. Estuve más tiempo de lo que había estado en el primer equipo la primera vez. Entonces lo viví de forma distinta, lo viví ya como un jugador más maduro. Y a pesar de que fue difícil, igual fue un lindo momento volver a ser parte de la U. Tuviste dos pasos muy diferentes, lo estamos conversando, en la Universidad de Chile, el club que te formó, el club del que tú te sientes identificado completamente por tu carrera y también por tus sentimientos. ¿Qué significa para ti la U? ¿Qué significa en la carrera de Ángelo Enrique y también en la vida de Ángelo Enrique? ¿Qué significa el club de la Universidad de Chile? Es como mi casa, porque claro, ya cuando el ir a entrenar a la U desde tan chico, desde los 13 años, eh, y ya desde antes que iba al Caracol a ver a mi hermano cuando jugaba en la U, cuando estaba en los juveniles, después cuando pasó el primer equipo, íbamos al estadio a verlo siempre. Entonces yo crecí con la U, crecí muy cerca de la U, no solo como hincha, sino que ya estando dentro del club por mucho tiempo. Entonces, bueno, toda mi familia es fanática de la U. eh, y, y claro, uno viene el fin de semana a la casa de mis padres y está el partido de la U puesto en la tele y todos esperando que la U ganen. Y es eso, es una constante esperanza de que a la U le vaya bien, de que la U gane, que la U salga campeón, clasifique a Libertadores. Eh, entonces, yo lo siento como mi casa, porque también si vuelvo al club bueno, ahora mi hermano está trabajando ahí como jefe técnico de las inferiores. Hay mucha gente que sigue en el club por mucho tiempo, desde que yo estaba chico, que sigue en el club. Entonces, si voy al club, veo a toda esa gente y siento que estoy en casa. Eh, y claro, y por eso le tengo un gran cariño a la U, siendo que ah, ahora tengo que estar enfocado en otro club que es rival de la U, que compite en contra de la U, que es La Serena. Bueno, ahora tengo que estar comprometido con La Serena y la verdad es que lo estoy. O sea, ahora, siendo que tengo los sentimientos por la U, hoy día tengo que hinchar por Serena y porque a Serena le vaya bien y ojalá que a Serena cumplir todos los objetivos que nos Claro. proponemos con la Serena y si obviamente toca jugar de nuevo contra la U, Ojalá hacerle un gol también, hay que ganar. como fue la Tenemos que primera ganar. rueda. Claro. Eh, si bien tu presente está en Serena, estás muy enfocado en eso, estás enfocado en hacer goles, en ayudar al equipo a mejorar, de regularte también de tu lesión. ¿Te gustaría quizá en algún futuro ponerte nuevamente la camiseta del Bulla y poder estar en ese nacional con 40.000 personas alentándolo? Sí, obviamente que me gustaría nuevamente estar de ese lado. Ahora cuando uno lo vive en contra, eh, se da cuenta y lo valora más. Como que, pero estuve de ese lado y claro, y hay momentos donde ya te acostumbras y a lo mejor no valoras cosas que en otro lado no las tienes. Y claro, ahora cuando me tocó enfrentarlos, uno se da cuenta de lo que tenía. Entonces, sí, obviamente que sería lindo volver a estar ahí y ojalá esta vez en un momento bueno nuevamente, no en un momento malo como fue mi segunda etapa. Y quiero nuevamente retroceder harto en el tiempo al 2015. Tú venías de una temporada 2014-2015 en Zagreb, donde haces más de 20 goles y te llega ese llamado a la selección chilena para jugar la Copa América, siendo el jugador más joven de esa nómina eras tú. Ujú. ¿Cómo fue para ti recibir esa noticia? Porque claramente era un plantel plagado de estrellas, con un Alexis Sánchez en su mejor momento, Claudio Bravo también, Arturo, Gary, Eduardo Vargas. ¿Cómo fue para ti con 21 años, 22 años prácticamente, recibir ese llamado de Jorge Sampaoli para decirte que vas a jugar la Copa América, más encima jugarla acá en nuestro país? Ujú. ¿Cómo recuerdas ese momento en tu carrera? Hermoso, hermoso momento porque, bueno, era con
con Sampaoli, que es un entrenador que me tuvo en la U y con el que lo había hecho muy bien y ya me conocía. Yo creo que me tenía fe y bueno, eso juntó con que yo tuve muy buen año en el fútbol croata, donde hice muchos goles, hice goles en Europa League. Eh, entonces, sí, tenía la esperanza de ir. Obviamente que uno no está seguro si va a ser considerado o no, porque en ese tiempo había muchos jugadores en su mejor momento, sobre todo en delantera. Eduardo Vargas, Alexis Sánchez, estaba Pinilla también en un muy buen momento. Eh, estaba recién, bueno, estaba Chupete aún, Pero pero estaba no estaba más, siendo muy claro. considerado. Esteban Paredes, o sea, muchos delanteros que podían haber sido considerados y el profe confió en mí, me consideró a mí como parte de ese plantel y claro, al terminar la temporada aún no estaba seguro si me iba a llamar, me llama para entrenar como un microciclo antes de la Copa América y donde yo tenía que jugármela toda por estar en esa lista y claro, al final se dio y bueno, pasó lo que pasó, salimos campeones, fue uno de los mejores momentos de mi carrera el haber sido parte de ese plantel, aunque no haya sido parte como un protagonista principal del plantel, pero sí me siento parte de ese plantel que logró ser campeón. ¿Cómo era el día a día de ese plantel? Porque pasaron también hartas cosas durante la Copa, quizás también compartir con jugadores que tú también admiraste quizás cuando eras más chico. ¿Cómo fue compartir en el día a día? Fue más de un mes concentrado en Juan Pinto Durán. ¿Cómo viviste ese mes un poco más en Juan Pinto Durán y también disputando la Copa América acá en Chile? Nada, fue un lindo momento. La verdad es que había un muy buen grupo. A pesar de que tal vez no eran todos amigos, pero sí había un muy buen ambiente. Bueno, se entrenaba muy bien, había muy buena competencia interna. Sí puede ser que hubo problemas, pero yo creo que había una muy buena unión de grupo y a pesar de cualquier problema externo que había, el grupo se mantuvo fuerte y bueno, y también la exigencia que había dentro del entrenamiento, dentro del plantel, hacía que al final los errores externos, los problemas externos se quedaran como eso, como errores externos, no pasaban adentro de la cancha. Y sí, fue una muy linda concentración, más que, eh, más que nada porque los resultados fueron buenos y claro, había un ambiente de celebración en todo Chile. Cada partido que jugábamos, la gente tenía mucha ilusión, tenía mucha expectativa en nosotros y cumplimos con las expectativas en ese momento. Y durante la Copa te tocó jugar contra Bolivia más de 40 minutos y después en la final ingresaste en los minutos finales. Uh-huh. Quiero volver a ese 4 de julio. Me imagino mucho nervio, mucha ansiedad quizás dentro de ese camarín porque era algo histórico lo que estábamos viendo para nuestra selección, también para el fútbol chileno. ¿Cómo fue ese 4 de julio para ti? ¿Qué recuerdas también después entrando a la cancha contra Argentina en un nacional que estaba hasta las banderas, como se puede decir? Sí, a ver, lo que recuerdo es que, claro, mucha ilusión de parte bueno, de nosotros y de la gente, que desde que salimos de Juan Pinto Durán hasta el estadio había un montón de gente alrededor del autobús, todas las calles estaban llenas de gente por todo el camino que hicimos hacia el estadio. Fuimos con el apoyo de la gente y obviamente que mucho nerviosismo porque, claro, se te está enfrentando al último finalista del mundo, que era Argentina, a Lionel Messi, el mejor jugador de, de, del mundo en ese momento, y, y una cantidad de estrellas que plagaban ese plantel. Entonces, sabíamos que no iba a ser fácil, pero para ellos tampoco iba a ser fácil. El estadio estaba a nuestro favor, teníamos toda la gente a nuestro favor y, y también yo creo que ya teníamos mucha confianza en nosotros. Eh, en los partidos anteriores creo que salíamos con una sensación de que sabíamos que lo ganábamos, sabíamos que aunque fuera difícil lo íbamos a ganar. Y,
Y bueno, este partido tal vez no, porque era mucho más difícil, pero se trabajó tan bien, hubo tanto esfuerzo, tanto sacrificio por parte de todos los que entraron a la cancha que claro, lo terminamos ganando en penales, pero lo terminamos ganando. Oye, ahí hay, sobre la tanda de penales hay algunos comentarios, rumores de que tú eras uno de los designados a patear quizás. ¿Te imaginas pateando un penal en esa final y qué tan cierto es que tú eras uno de los designados a patear si es que Alexis no convertía ese último penal? Me acuerdo que claro, estábamos en círculo con el profe y claro, eligiendo quién iba a patear. El profe proponía algunos, otros se proponían ellos mismos y claro, al final entre todos fuimos decidiendo. Y me acuerdo que Sampaoli, claro, dicen el quinto que lo patea y Sampaoli me nombra a mí, me dice Ángelo. Y bueno, yo estaba decidido, dije, bueno, tendré que, no puedo arrugar aquí, tengo que ir y patear. Y al final Marcelo Díaz levantó la voz y dijo, no, yo lo pateo, yo lo quiero patear. Y al final, claro, yo era el más chico, era el más joven y tenía que aceptarlo nomás y iba sexto al final. Pero bueno, se ganó en el cuarto, así que... y me hubiera costado patearlo, no digo que bueno que no lo pateé, porque tenía Hubiera sido ganas de lindo. patear un penal y imagínate ganar con un penal mío hubiera sido, para mí hubiera sido muy lindo. Oye, ya también para cerrar toda tu carrera, ¿cómo fueron tus años en Europa? También eras muy chico, hasta el 2017, hasta el 2016 más o menos estuviste en Zagreb, después partes a México, Uh -huh. pero ¿cómo fueron tus años en Europa? En Inglaterra, estuviste en España, después en Dinamo, quizás tus mejores años también como jugador en Europa. ¿Cómo fueron para ti esas temporadas jugando a un nivel completamente diferente de lo que muchas veces estamos acostumbrados? ¿Cómo fue para ti disputar esa liga? Ah, muy lindo. Primero llegar a Manchester, llegar a un club que en el momento era el mejor del mundo, con Alex Ferguson como entrenador, con figuras como Rooney, como Van Persie, como Rio Ferdinand, Vidic, bueno, una cantidad de monstruos que para mí era un sueño estar ahí entrenando con ellos, intentando ganarme un lugar, aunque fuera imposible. Yo tenía la ilusión de romper con todas las, ¿cómo se dice? Como las normas prácticamente Claro, las de... normas y meterme ahí como titular en ese equipo. Obviamente es muy difícil y no lo logré. Lo intenté, pero no lo logré. Pero aún así tuve una linda experiencia en ese club. Si bien jugué más partidos con el reserva, eh, igual llegué a entrenar con todos esos monstruos, como te digo, y para mí fue muy lindo ese proceso. Claro, después tenía que buscar fútbol del primer equipo y de profesional. Y se me dio la oportunidad de ir a préstamo a Wigan. donde conoces también unos grandes amigos que te dio el fútbol, como Seyur. Sí, donde tuve la oportunidad de estar con Jan y donde también tuve la oportunidad de debutar en la Premier y en FA Cup. Eh, a pesar de que no jugué mucho, sí logré esa experiencia de jugar en Premier League y en FA Cup. Y son cosas que te da el fútbol de las que uno aprende y son recuerdos muy lindos. Eh, bueno, tuvimos la oportunidad de salir campeones también de la FA Cup con Wigan. También. Yo jugué los primeros partidos de FA Cup, que son contra los rivales más de baja categoría, de cuarta Creo que división, son duros tercera división, también. donde es muy duro, las canchas son muy malas, canchas más chicas, canchas como de bar, no de barrio, pero sí, son de clubes más amateur. Y donde se vive la FA Cup De una manera de una completamente manera diferente. diferente, claro, como los equipos de Premier en esos partidos como que no le dan mucha bola y los equipos de esas categorías se juegan la vida, el estadio está lleno, es un ambiente muy difícil y es muy entretenido jugar ese tipo de partidos. Y ya después los partidos finales pusieron a los que jugaban constantemente en la Premier
Pero bueno, yo lo viví, yo lo viví muy feliz, o sea, disfruté todo ese proceso, disfruté ese campeonato, esa final y también muy agradecido de haber sido parte de eso. Y bueno, después el resto en España jugué en segunda división, que también es una división muy difícil. A lo mejor uno puede pensar, nada, es solo segunda división, pero yo creo que la segunda división de España está a un mejor Está nivel, en un nivel altísimo hoy en día. claro, hoy en día, sobre todo mucho más, pero está en un nivel de Superior una, no quizás sé, parecido a una liga chilena o incluso sí, superior. y es muy difícil porque son más equipos y claro, igual te llegan jugadores de todo el mundo Claro. que buscan su oportunidad en Europa y que tienen muchas cualidades, entonces es muy difícil, muy competitivo y también me sirvió como, como experiencia. Y ya después en Croacia, si bien el campeonato, la liga de croata no es la más fuerte, una liga de muy pocos equipos, 10 equipos, donde realmente los que compiten son 4 o 5 equipos. eh, y, pero a pesar de eso, también pude jugar la mayor cantidad de partidos posible, jugué muchos minutos, marqué muchos goles, Jugaste Champions, que no es algo llegué a jugar que... Champions, llegué a jugar Europa League, que son también campeonatos que son del nivel top del mundo. Así que, claro, la experiencia de jugar en Dinamo también fue muy linda y también me dejó mucha enseñanza. Ya, ahora sí, para ir terminando, ¿qué consejo quizás les podrías dar a los jóvenes futbolistas de hoy en día? ¿Qué crees que también les falta? Quizás algún trabajo psicológico, lo mencionaste tú, el trabajo físico también falta un poco, pero tú que tienes tanto recorrido por tanta liga, por tanto club, también quizás tienes una visión de qué le puede faltar al joven jugador chileno, sea cual sea su club, para poder dar quizás el salto a Europa o para poder consolidarse en un equipo grande acá en Chile, en Argentina. ¿Qué crees que le falta a los jugadores nacionales? Eh, no diría que falta, yo creo que las cualidades y el físico y todo eso está. El tema es cuando lleguen a debutar, cuando lleguen a estar en un equipo grande, ¿no? Cuando ven que van avanzando, que van creciendo, que van logrando objetivos personales, que no se conformen. Al final, es no conformarse, no quedarse con eso y ya está, sino que seguir buscando herramientas, seguir buscando cosas que te puedan ayudar a crecer y a seguir mejorando. O sea, no hay límite para mejorar en el fútbol y, y yo creo que eso es lo, lo que ha, lo que ha hecho, lo que han logrado hacer jugadores como Arturo Vidal, como Alexis Sánchez, como Gary Medel, Claudio Bravo. Son jugadores que nunca vieron un límite en sus carreras, que siempre quisieron competir con los mejores del mundo y que por eso llegaron donde llegaron. Uno los veía entrenar cuando iba a la selección y entrenaban mejor que todos. Entonces, es eso, es no conformarse con alguna victoria, con algún logro personal, sino que seguir buscando, seguir buscando herramientas y seguir tratando de mejorar. Bueno, y de esta manera terminamos el segundo capítulo de Entre Pases y Palabras. Te agradezco, Ángelo, la recepción, Gracias, la buena Chito. onda y te deseo lo mejor para esta temporada que viene. Muchas gracias. Esperemos que te vaya bien también en tu canal. Nos vemos, que esté muy bien. Chao, Chao, chao. chao.